Hi guys, how are you today? I hope that you are okay. Today, let's continue with the simple past tense. But in this case, I will try to explain and make a sentences with this tense, okay? Entonces, hola chicos, ¿cómo están hoy? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con el simple past tense, pero voy a tratar de explicarles cómo se hacen ahora las oraciones con este tiempo. Entonces, solo para recapitular la última clase, que era acerca de verbos regulares en pasado, que esto, si se recuerdan, if you remember the regular verbs, some verbs added ed in the final. Another verbs with the final is with the letter Y, omit this letter, omit the Y, and added I and ed. I-E-D. When the verbs end with letter E, only added letter D. Entonces, para recapitular chicos, recuerden que cuando algunos verbos se les agrega solo ed. En el caso de que los verbos terminen en Y, se omite la Y y se agrega la I latina, más el término ed. Luego, si los verbos terminan solo en E, se les agrega solo la D, ¿verdad? Más las demás reglas que les había dicho la clase pasada. Entonces vamos a iniciar chicos con la affirmative form, siempre con el simple past tense, ¿verdad? Con la forma afirmativa. Entonces la estructura aquí para poder formular oraciones va a ser la siguiente. Necesitamos de un pronombre, el verbo en pasado, más un complemento, más el punto al final, no se les va a olvidar. Entonces, siguiendo la estructura que habíamos visto hace un momentito, tenemos aquí una oración ya redactada. El pronombre, más el verbo en pasado, más el complemento. I paint my house last week. Yo pinté mi casa la semana pasada. Más el punto al final, no se les olvide. Aquí tenemos otro ejemplo. She lived in Japan last year. Ella vivió en Japón el año pasado. Aquí tenemos otro ejemplo. We listened music until 10 o'clock last night. Nosotros escuchamos música hasta las 10 en punto de la anoche. Nosotros escuchamos música hasta las 10 en punto anoche. Ahora nos toca pasar a la forma negativa, en negative form de past simple o de simple past. Fíjense chicos que aquí en la forma negativa vamos a necesitar de un auxiliar, el cual va a ser did. Si se recuerdan en el presente simple, a la hora de pasar la oración a negativa se utilizaba el do y el das. Si se recuerdan, ¿verdad? El do se recuerdan que se utilizaba con I, you, we, they. Y el das era con he, she, and it. Entonces, aquí vamos a utilizar este auxiliar, el que nos indica que está en pasado, pero aquí todavía no está en pasado. En pasado sería did not. La contracción de este sería didn't. Y esto está mucho más fácil que en el presente simple. ¿Por qué? Porque este did not o didn't se utiliza con todos los pronombres. No con unos y con otros no. Se utiliza con todos. Entonces, chicos, aquí la estructura de nuestra oración va a cambiar por dos situaciones. Una, porque vamos a utilizar el auxiliar didn't, más el verbo ya no va a ir en pasado, sino en presente o en su forma natural, el verbo. Porque este auxiliar didn't es el que nos indica que ya está en pasado y de forma negativa.
Entonces la estructura va a ser ahora la siguiente. Pronoun más didn't más verb más complement más point, recuerden al final. Entonces va a ser pronombre, el auxiliar didn't más el verbo en su forma natural, no en pasado, más el complemento más el punto. Entonces, siguiendo la estructura que les acabo de decir, vamos de esta forma. Vamos a utilizar los mismos ejemplos que hicimos en la affirmative form para que no se compliquen y se den cuenta qué es lo que va variando en cada estructura de las oraciones. Entonces aquí tenemos pronombre más el auxiliar didn't más el verbo que, si se dan cuenta, ya no está en pasado sino en presente, pero que el auxiliar nos indica que está en pasado y en negativo, más el complemento más el punto al final. Entonces ahí dice I didn't paint my house last week, que sería yo no pinté mi casa la semana pasada. Vamos con estos otros dos ejemplos que les digo, vamos a repetir los que vimos en la forma afirmativa para que no se les complique. Entonces, habíamos escrito she lived in Japan last year, ¿verdad? Entonces ahorita pasarlo a negativo sería she didn't live. Si se dan cuenta está el auxiliar didn't más el verbo en la forma presente. In Japan last year. Y ahí dice ella no vivió en Japón el año pasado. La siguiente, we didn't listen music until 10 o'clock last night. Recuerden, son los que están en diferente color, ¿verdad? Está el auxiliar más el verbo en presente. We didn't listen music until 10 o'clock last night. Nosotros no escuchamos música hasta las 10 en punto anoche. Ahora nos vamos con la forma interrogativa. Aquí en nuestra forma interrogativa nos vamos a también auxiliar del did. Entonces nuestro auxiliar aquí también va a ser did, pero aquí sí no está en forma negativa, no es did not ni didn't, sino es did nada más. Igual se utiliza con todos los pronombres, pero aquí la estructura va a cambiar un poco, porque el did lo vamos a poner de primero, lo vamos a escribir al principio de la oración, seguido por el pronombre más el verbo. Igual el verbo va a ir de forma presente o su forma natural, digamos, sin agregarle nada. No va a ir en pasado. Más el complemento más question mark, que es el signo de interrogación. Cerrado, ya saben que en el inglés no se abren los signos, solo se cierran. Les repito, vamos a utilizar los mismos ejemplos para que no se hagan bolas. Entonces aquí, si se dan cuenta, en la primera oración que habíamos escrito, decía I didn't paint my house last week. Esa era en la forma negativa, ¿verdad? Aquí va a ser al revés. El pronombre va a ir de segundo y el auxiliar primero. Entonces quedaría así. Did I paint my house last week? Más el signo de interrogación cerrado al final, de question mark. Entonces dice, ¿pinté mi casa la semana pasada? Se está preguntando, ¿verdad? ¿Pinté yo mi casa la semana pasada? Aquí vamos entonces con las últimas, chicos. Recuerden que les dije que íbamos a utilizar los mismos ejemplos. Entonces, aquí es, Did she live in Japan last year? ¿Vivió ella en Japón el año pasado? Y la siguiente, Did we listen music until 10 o'clock last night? ¿Escuchamos música hasta las 10 en punto anoche? Es en forma de pregunta, ¿verdad? Creo que hace ratitos, chicos, me confundí, creo que escribí do y es did. Perdonen si fue así, si no, entonces ya me equivoqué yo. Entonces, chicos, me van a hacer el favor. Aquí hay 3 ejercicios. Son 3 oraciones, las cuales están en forma presente. Me las van a pasar a forma pasada, ya saben cómo, en forma negativa e interrogativa. Forma afirmativa, negativa e interrogativa a pasado, por favor. Aquí está en forma presente. ¿Cómo sería la primera? He always walked to school. Entonces ya cambia a él siempre camina a la escuela, a él siempre caminó a la escuela. Y luego ya lo pasan a negativo y a interrogativo. Entonces, con las demás van a hacer lo mismo, por favor, chicos. Les deseo feliz día.